Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase virtual grabada del módulo de contabilidad. En esta oportunidad vamos a continuar con la guía número 2. Esta es la segunda parte. La primera parte ya la vieron con la profesora Adriana Tarquini, en donde ella empezó viendo lo que es el proceso contable, sus etapas. Luego continuó hablando sobre la primera etapa, que es la entrada a través de la captación de datos con los comprobantes respaldatorios. Y nosotros en esta oportunidad lo que vamos a ver es en profundidad cuáles son los comprobantes habituales. Así que, bueno, les recuerdo mi nombre, me llamo Julieta Casab. Yo estuve con ustedes en la primera clase de la guía número 1. Les recuerdo que soy contadora y soy profesora en esta facultad en los primeros años, en las carreras de contador público en las materias de contabilidad. Ahora paso a compartir la filmina de la clase de la segunda parte, así ya podemos empezar. Bien. Bueno, como les dije anteriormente, esta es la segunda parte de la guía número 2, que es el proceso contable. Les recuerdo en el mapa, ustedes ya vieron lo que es el proceso contable, sus etapas. ¿A qué se refiere la etapa de la entrada con todos sus elementos de los comprobantes? Y en este momento, en esta guía, vamos a ver esta parte que es lo que está en amarillo, que vendrían siendo los comprobantes usuales, habituales, comerciales, financieros, y cuál es su descripción e importancia. Vamos a recordar cuáles son los objetivos que también aparecen en la primera parte, que el estudiante incorpore cuáles son las etapas del proceso contable y su finalidad, que el estudiante incorpore la importancia, contenido y clasificación de los comprobantes respaldatorios en la etapa de entrada, que el estudiante incorpore las disposiciones legales del Código Civil y Comercial sobre comprobantes, y por último, que es la que vamos a ver hoy, el objetivo que vamos a trabajar hoy, que es que el estudiante reconozca cuáles son los comprobantes habituales en una operación comercial, descripción, función y formato. Acá se enumeran cuáles son todos los comprobantes que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Ahora vamos a nombrar uno por uno próximamente cuando empecemos a avanzar. Bien, antes que nada, les quiero mostrar cuáles son los comprobantes habituales en una operación comercial. Hay comprobantes que siempre están y hay comprobantes que no siempre están, pero vamos a ver lo más completo posible. Empieza con la orden de compra, que es cuando cuando la empresa se da cuenta que le falta stock de alguna mercadería, de algún producto, entonces hace la orden de compra a su proveedor. Luego sigue la nota de venta o nota de pedido, que es cuando el proveedor detalla aquellos productos que le va a vender al comprador. Luego está el remito, que es cuando le envía la mercadería. Luego está la factura, que es el comprobante por excelencia que respalda la operación de compra-venta. Luego está la nota de débito y la nota de crédito, que se emiten en aquellos casos que yo le quiero informar a mi cliente sobre algún cargo o descargo en su cuenta. Luego está la orden de pago, que es cuando, como lo dice el nombre, es un comprobante interno. Ustedes ya vieron la clasificación. Quiere decir que no no es un comprobante que sale de la empresa, pero es un comprobante interno que se emite cuando se da la orden de pagar al proveedor. Y por último, se le entrega la forma de pago y el proveedor emite el recibo como comprobante del pago. Y acá soltito coloqué la minuta contable, que es otro
documento que vamos a ver hoy, que también es un comprobante interno, de uso interno, que se utilizan para anotaciones, registraciones, cálculos que realiza la empresa. Luego están los comprobantes financieros. Dentro de los comprobantes financieros que vamos a ver nosotros está lo que es la nota de débito bancaria, que es cuando el banco nos informa algún débito que ha hecho en nuestra cuenta corriente. La nota de crédito bancaria, que es cuando nos informa algún crédito que ha hecho en nuestra cuenta corriente, y acá incluye la boleta de depósito. También está el cheque y también está el pagaré. Estos comprobantes respaldan movimientos de fondos. Bueno, empecemos con el primero. El primero que nombramos fue la orden de compra. En la orden de compra dice: es el documento mediante el cual una persona o empresa formula un pedido a un comerciante. No obliga a realizar la operación y como mínimo se extiende por duplicado. Bien. La orden de compra surge cuando una empresa o una persona necesita comprar mercadería o algún producto. Entonces, realiza una orden de compra. Entonces, ¿quién le emite la orden de compra? El comprador. Y se emite mínimo por duplicado. Y yo tengo esta regla que siempre digo, que es que el duplicado siempre se lo deja quien emite el comprobante. Entonces, en este caso, quien se deja el duplicado es el comprador y el original se lo deja el vendedor. Bien, ¿qué quiere decir que no obliga a realizar la operación? Que no está obligado el vendedor a aceptar esta orden de compra, por el motivo que sea. Luego aparece la nota de venta o nota de pedido. Este comprobante es el documento donde el vendedor detalla las mercaderías vendidas al comprador detallando la operación. Emitida dicha nota, el vendedor tiene el compromiso de entregarlo detallado y el comprador a recibirlo, es decir, obliga a ambas partes. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? El vendedor, luego de recibir la orden de compra, en el caso de que acepte esta orden de compra, el detalle de las mercaderías con las condiciones que establece el comprador, entonces en este caso, ¿cuál es el documento que respalda la aceptación? Es la nota de venta o nota de pedido. ¿Cómo lo hace? El vendedor detalla justamente cuál es la mercadería que le está vendiendo al comprador. Y cuando hace este comprobante, ahora sí está obligado a entregársela. Y el comprador está obligado a recibirla. Ambos ya están obligados. Es como un pacto, un contrato. ¿Sí? Bien. Luego, ¿cuál es el paso siguiente? Luego de que ya pactaron y ya acordaron ambas partes, ahora el vendedor le tiene que entregar la mercadería al comprador. Entonces se le envía a través de un flete o un transporte y va acompañada con el remito. El remito dice: acompaña la entrega o remisión de la mercadería al comprador. En el comprobante, quien recibe las mercaderías deja conformidad del hecho y con ella se perfecciona el derecho del vendedor a cobrar y la obligación del comprador de pagar. Se extiende por triplicado. Bien, ¿qué es lo importante del remito? Es un comprobante que respalda la entrega de la mercadería. Es muy importante. Y a partir de ese momento se perfecciona el derecho de cobro del vendedor y la obligación de pago del comprador. De cierta forma, respalda el hecho sustancial
de la operación, ¿sí? Bien, y se extiende por triplicado. ¿Por qué por triplicado? Para el comprador, para el vendedor y para el transportista, ¿sí? Porque para él también es un respaldo de que entregó la mercadería. Y siempre es importante que el comprador firme el remito de que está conforme. Es decir, cuando llega la mercadería al depósito del comprador, el comprador lo lógico sería que revise, que controle si está todo bien, si está de acuerdo a lo que él pidió y a lo que acordó con el vendedor. Luego de hacer este control, firma conforme. Cuando firma conforme, le entrega entonces los comprobantes firmados al transportista. Bien, uno se lo va a dejar el transportista y uno se lo entrega al vendedor. ¿Cuál se deja el vendedor? El duplicado. ¿Cuál se deja el comprador? El original. ¿Por qué? Porque ¿quién emite el remito? El remito fue emitido por el vendedor, es decir, el que entrega la mercadería. Bien, luego viene la factura. Tradicionalmente la factura por lo general en la práctica acompaña el remito con la mercadería. Por lo general van los dos comprobantes juntos. Pero también puede venir por separado. ¿Por qué sucede esto? Porque en la práctica también es tradicional que se utilice la factura electrónica. La factura manual ya prácticamente ha perdido vigencia, se usa solamente como documento de respaldo si el sistema no funciona para emitir la electrónica. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene la factura electrónica? Que por lo general no se imprime, no se entrega en papel, sino que justamente como está en formato digital, se envía por vía mail. Bien, y es un comprobante muy importante la factura, porque es el comprobante que justifica, respalda la operación de compra-venta de forma legal. Es el documento que permite hacer el cargo de la operación al cliente y contabiliza la deuda a favor del vendedor. Al comprador le permite justificar la compra e indica compromiso de pago. Es el documento principal de la operación de compra-venta y como mínimo se emite por duplicado. Bien. Cuando se emite el remito, cuando se envía la mercadería y llega al depósito del comprador, el hecho sustancial de la operación ya se originó, ¿sí? Con la entrega y con la recepción de la mercadería. Sin embargo, el comprobante principal para respaldar esta operación es la factura en términos legales y para registrar. ¿Por qué para registrar? Porque el remito no tiene montos, no tiene valores, sino que detalla mercaderías, detalla eh, el contenido de la mercadería que se transporta, pero en realidad los valores específicos de la operación y si tiene otros cargos se especifican en la factura. Entonces el comprobante principal para poder registrar la operación, ¿sí? Y es el comprobante principal que respalda la operación frente a organismos legales. Bien, se extiende por duplicado, lo mismo como le emite el vendedor se deja el duplicado y el comprador el original. Bien, quise recordar esto, que ya lo vieron en la primera parte, recordar cuáles son los tipos de factura. Recuerden que los tipos de factura son de acuerdo a quién la emite y quién la recibe, puede ser A, B o C. A es cuando la emite un responsable inscripto y la recibe un responsable inscripto. B es cuando la emite un responsable inscripto, pero la recibe cualquier sujeto menos el responsable inscripto. Puede ser monotributista, exento o consumidor final. Mientras que la factura C la emite el monotributista y el exento y la recibe cualquier sujeto. Este es un cuadro explicando la diferencia con respecto al IVA en cada una de las facturas. En el caso de la factura A, el IVA se encuentra discriminado, es decir, que en la factura
de forma explícita aparece cuál es el IVA de la operación. Por ejemplo, si el precio puro es de 100 pesos y el IVA es del 21%, entonces sale cuál es el neto, 100, IVA, 21, total 121. Mientras que en la factura B, el IVA está incluido en el precio total y no está discriminado, pero que no esté discriminado no quiere decir que no tenga IVA. Esta operación sí tiene IVA, mientras que en la factura C directamente no tiene IVA. Bueno, luego de haber visto esta pequeña parte de factura con respecto a este comprobante, que es muy importante, la factura es uno de los comprobantes principales en una operación comercial, vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, completar la siguiente factura según la operación detallada. El 14 de mayo del 2016, duplicado de factura a la señora Anabel Martínez, consumidor final. Detalle, una mesa por 850 pesos, forma de pago, cuenta corriente, con entrega inmediata. Bueno, este es el formato de una factura manual. Recordemos que hoy en día la que se encuentra en plena vigencia es la electrónica. Básicamente el formato es prácticamente igual, es muy poca la diferencia, sobre todo con respecto al vencimiento de la clave de autorización, ya no es de impresión, sino que es electrónica. Bien, y bueno, y que es en formato digital, no se llena de forma manual. Ahora la vamos a llenar de forma manual. Y lo que queremos aprender es cómo se completa una factura. La fecha, ¿sí?, de la operación se coloca acá arriba. Acá aparece como que ya está impresa, pero en realidad se coloca de forma manual. Nosotros tenemos que indicar la fecha de la operación. Bien, acá están los datos del que emite, es decir, del vendedor. Acá también los datos impositivos. Mientras que acá se colocan los datos del comprador, del cliente. Acá se tiene que poner el nombre de Anabel Martínez. Bueno, vamos a poner las iniciales nada más. Acá se tiene que colocar WIT, el domicilio, y acá cuál es su categoría frente al IVA. En este caso es consumidor final, entonces se tiene que tildar acá. Luego las condiciones de venta, si es al contado o cuenta corriente, dice que es cuenta corriente, entonces se tilda acá. Luego acá se tiene que detallar la operación. En este caso es una mesa, acá en detalle tiene que decir mesa. Bueno, medio complicado esto. Y después, en precio unitario, se coloca los 850 y en precio total, como en este caso, a lo que me cuesta escribir con esto. Como en este caso es una cantidad, es 1 por 850, acá irían los 850. Por último, al final se suman el total de los ítems y queda en 850 el total del comprobante. Bueno, no lo voy a escribir, chicos, es esto. Básicamente porque me está saliendo más desprolijo de lo que me imaginé. Bien. ¿Cuál es la característica de esta factura B? Que estos 850 que aparecen acá ya tienen incluido el IVA. Es decir, que el valor puro de la mesa, el valor neto, es menor. ¿Sí? Habría que a este valor desagregarle cuál es el neto y el IVA. La suma de los dos dan 850. Bien. Sigamos con los comprobantes.
En el caso del ticket, es un comprobante que se emite cuando se realiza una compra-venta al contado a consumidores finales. Y se emite un solo ejemplar, pero la operación queda registrada en la memoria de la máquina que lo imprime y tiene la misma importancia y validez que la factura. Bien, el ticket es el clásico ejemplo de cuando van al supermercado o cuando van a algún comercio que venden a consumidores finales en cantidad y tienen una máquina que se llama controlador fiscal. Esta máquina emite el ticket y tiene la misma validez que una factura electrónica o manual. La diferencia es el formato. Bien, ¿cuál es la nota de débito? La nota de débito surge después de que se emite la factura y surge para informarle a mi cliente de que le estoy haciendo un cargo en su cuenta. Es decir, que me tiene que pagar por un concepto extra, como por ejemplo intereses o un error en la facturación o por diferencia de cambio en una cotización o por, sí, bueno, por intereses por mora, etcétera. O no sé, o por ejemplo por flete, porque se iba a hacer cargo el flete, el comprador no se lo incorporé en la factura, entonces le hago una nota de débito posterior. Bueno, por el concepto que sea, pero siempre está relacionado con una factura anterior. Bien, dice, es la comunicación que le envía el vendedor a su cliente en la que le notifica que ha cargado o debitado en su cuenta una determinada suma. El documento incrementa la deuda del comprador, ya sea por error de facturación, intereses, etc. Bien, en el caso de la nota de crédito es al revés. Le informo a mi cliente que le he acreditado o descargado, le he hecho un descargo en su cuenta corriente, es decir, que me debe menos, ya sea por el clásico ejemplo es la devolución de mercadería. Otro ejemplo puede ser un error de facturación en defecto o una bonificación o lo que sea, descuentos concedidos. Bien, dice, es la comunicación que le envía el vendedor a su cliente en el que le notifica que ha acreditado en su cuenta una determinada suma. El documento disminuye la deuda del comprador, ya sea por descuentos concedidos, rotura de mercaderías, etc. ¿Qué pasa con la nota de débito y la de crédito? No necesariamente siempre están en una operación comercial, porque a lo mejor no surge ningún concepto en el cual yo tenga que realizar una nota de débito o de crédito. Pero en el caso que se tenga que emitir, suponen, en el caso de la nota de débito, un aumento de la venta y en el caso de la nota de crédito una disminución. Por lo tanto, tiene las mismas formalidades, legalidad e importancia que la factura. ¿Sí? Es decir, que si ustedes ven una nota de débito o de crédito, el formato es exactamente igual que una factura, nada más que lo que cambia es el nombre del comprobante y obviamente el concepto que se detalla. Bien. En el caso de la orden de pago, es un comprobante interno, de uso interno, que emite el sector de tesorería para proceder a la cancelación de la compra realizada y generalmente acompaña la emisión de un cheque o de una transferencia bancaria y sirve de medio de control interno. Bien, ¿qué sería la orden de pago? La orden de pago, como lo dice el nombre, es cuando el comprador está dispuesto a pagarle al vendedor, porque ya tiene los fondos necesarios, porque el contrato lo estableció así entre las partes. Bien, cuando toma esta decisión, le dice al sector de tesorería que realice el pago a través de la emisión de un cheque o de una transferencia bancaria. El sector de tesorería lo que hace es emitir esta orden de pago, que es un comprobante que respalda que la emisión del cheque, la transferencia, está asociado a una factura, a un proveedor,
que tiene una deuda relacionada, vinculada. Es un comprobante interno, para control interno, de que el pago está justificado. Entonces, cuando se emite la orden de pago, por lo general está acompañada con la forma de pago, que por lo general son estos valores que les acabo de comentar, estos instrumentos, mejor dicho. Luego, cuando el proveedor se acerca a buscar el cheque, por lo general se le solicita que firme la orden de pago para que para que sea un control más de que el proveedor está de acuerdo con el medio de pago. Bien. Luego viene el recibo. Cuando el proveedor firma la orden de pago, está de acuerdo con esta forma de pago, emite el recibo el vendedor y le entrega el original al comprador y se deja el duplicado el vendedor. Y este es un comprobante muy importante para quien lo recibe, que es un comprobante de que pagó, de que realmente realizó el pago. Y bueno, obviamente para el vendedor es un comprobante de que aceptó el pago. Bien, en el caso de la boleta de depósito, es un comprobante que emite el banco a sus clientes declarando haber recibido un determinado importe, cheque u otros valores en calidad de depósitos en cuenta corriente. Bien, antes de empezar con boleta de depósito, podríamos decir que con el recibo termina lo que es un circuito comercial completo, ¿sí? Son los comprobantes habituales en una operación comercial. Luego la boleta de depósito se refiere a un comprobante que en realidad emite el banco. ¿Y cuándo lo emite? Y cuando lo dice el nombre, una persona o una empresa realiza un depósito ¿de qué? Y de efectivo o de cheques. Entonces el banco emite esta boleta de depósito que por lo general es como un ticket con el sello y la firma de autorizado por el banco. Luego viene el cheque. El cheque es una orden pura y simple de pago librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados o autorización para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir esto? El cheque, quien lo emite, es el librador. El firmante del cheque es el que es el librador, es el que tiene fondos en una cuenta corriente bancaria. ¿Y qué significa este cheque que firma el librador? Le está ordenando al banco que realice ese pago. Es decir, que cuando el banco recibe el cheque por parte del beneficiario, está siendo autorizado y está recibiendo una orden por parte del dueño de la cuenta corriente de que realice el pago. Por eso dice orden pura y simple, ¿sí? Es decir, que cuando recibe el banco el cheque está autorizado y tiene la obligación de efectuar el pago, obviamente si el cheque cumple con el mínimo de requisitos para que se pueda realizar el pago, ¿no? Bien, y es importante que quien tiene una chequera y el librador debe tener una cuenta corriente en el banco en el cual se libran los fondos. Bien. ¿Cuáles son las partes que intervienen en un cheque? Bueno, las personas que intervienen son el librador, que es el firmante, que es el que tiene la cuenta corriente, el banco girado, ¿sí? Que es quien recibe la orden, y el beneficiario, que es a nombre de quien se emite el cheque. Bien, que puede ser de forma específica, que se indique el nombre o que sea el portador, es decir, que no se indica un beneficiario específico, sino que cualquiera que lo presente al cobro lo puede cobrar. Luego, ¿qué clases de cheques hay? Está el común o corriente, que es aquel que se puede presentar al cobro el mismo día en el que se emite, o el de pago diferido, es decir, que lleva dos fechas, la de emisión y la fecha de pago,
y el beneficiario tiene que esperar sí o sí hasta la fecha de pago para presentarlo al banco, no lo puede presentar antes, por eso es de pago diferido. Mientras que el común o corriente solo tiene la fecha de emisión y a partir de esa fecha lo puede ir a cobrar. Recordemos que en ambos casos, desde la fecha de pago, tienen hasta 30 días el beneficiario para poder cobrar el cheque. Luego viene el endoso. ¿Y el endoso qué significa? Bueno, el endoso es la cesión de los derechos del cheque a un tercero. Es decir, el beneficiario del cheque debe firmar al dorso que está cediendo el derecho a otra persona. Es decir, deja de ser beneficiario y le cede el derecho a otra persona. ¿Qué es lo que tiene que indicar en el dorso? El nombre del endosante, quit, DNI, dirección y firmar. Bien, eso es lo que tiene que indicar al dorso. Luego están los tipos de cheques. Está el cheque al portador, que no tiene especificado un beneficiario, entonces puede ser cobrado por cualquier persona que lo presente en el banco. Está el cheque a la orden, que es aquel que sí indica a una persona de forma específica, entonces solo lo puede ir a cobrar el beneficiario, pero el beneficiario tiene la posibilidad de que lo puede endosar, como lo acabamos de ver. No a la orden, solo lo puede cobrar el beneficiario y no lo puede endosar. Cheque cruzado. Quiere decir que no puede cobrarse en efectivo, sino que solamente se tiene que cobrar por crédito en la cuenta corriente del beneficiario. Solo se puede depositar en la cuenta. Y también se puede endosar. El cheque certificado es cuando el banco certifica que el librador tiene fondos y reserva los mismos hasta su cobro. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esto sucede en algunas operaciones muy importantes o cuando no se conoce a la otra parte, no se lo conoce bien al librador y por una cuestión de estar seguros de que el librador tiene fondos en su cuenta corriente, se le solicita que traiga un cheque certificado. Es decir, con una comunicación del banco de que el librador tiene los fondos suficientes y que los va a resguardar estos fondos hasta su cobro. Es decir, que no solamente se garantiza que tiene fondos, sino que se garantiza que va a poder cobrar el cheque. Bien, el cheque imputado es cuando el librador indica en el dorso cuál es la indicación de la obligación que quiere extinguir. Es decir, indica en el dorso cuál es la obligación que está pagando con el cheque. Por ejemplo, para el pago de las remuneraciones del mes de agosto 2020. También se puede endosar, solo el acreedor de la deuda lo puede hacer. Bien, y por último, el cheque para acreditar en cuenta, que básicamente de forma explícita hay que colocar estas palabras en el cheque. No se puede pagar en efectivo, solo depositado en la cuenta que se especifique. Estos son entonces los distintos tipos de cheques, cómo se pueden emitir. Bien. Y por último, vamos a ver el pagaré, que es el documento por el cual una persona se compromete a pagar a otra o a su orden una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. Puede ser al portador o endosables. Y lo pueden emitir particulares, empresa o el Estado. Bien, entonces se podría decir que el pagaré es una promesa de pago, ineludible. Me comprometo a hacer un pago.
tiene que decir específicamente la palabra pagaré. ¿Cuáles son las personas que intervienen? El librador, el beneficiario y el avalista. Bien, el librador es el que llena el documento, ¿sí? Que en este caso sería el deudor. El beneficiario, que sería el acreedor, que si lo llega a endosar, también estaría una cuarta persona, que sería el nuevo beneficiario. Y el avalista, que es la persona que coloca como garantía en caso de no pago, ¿sí? El avalista sería el garante ante una falta de pago. ¿Cuáles son los datos? Tiene que decir la palabra pagaré, que es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Tiene que salir el nombre del beneficiario y el fecha y lugar de suscripción. Y obviamente tiene que estar firmado por el deudor. ¿Cuándo prescribe? Es decir, ¿cuándo caduca el derecho de cobro? A los 3 años desde la fecha de vencimiento. Todo lo que acabamos de ver son los comprobantes comerciales y financieros. En el caso de la minuta contable, es un soporte, es un papel de trabajo que se utiliza de forma interna como respaldo de cálculos, de anotaciones, de registraciones. Dice, constituye un soporte físico complementario a los comprobantes tradicionales, dan inicio y soporte al proceso contable y forma parte de los papeles de trabajo. Y en este diagrama lo que quisimos mostrar es un circuito tradicional, es un ejemplo, es una propuesta, para que ustedes vean cómo funcionan los comprobantes que acabamos de ver. Primero está la orden de compra, la emite el comprador, luego el vendedor procesa el pedido y emite la nota de venta, entrega la mercadería con el remito y junto con la mercadería entrega la factura. Luego el comprador controla las mercaderías y firma conformidad el remito, ¿sí? Luego emite la orden de pago cuando está dispuesto a pagar, entrega el cheque, luego el vendedor, cuando recibe el cheque, emite el recibo como comprobante de pago y fin. Bien. En este ejercicio, lo que quisimos hacer, lo que quisimos mostrar, es indicar en cada operación cuál es el comprobante respaldatorio. Yo para poder hacerlo, tengo que salir del modo presentación. Bien. Vamos a ver la primera leyenda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la columna de la izquierda se encuentran detalladas operaciones y en la columna de la derecha cuál es el comprobante respaldatorio de cada una de estas operaciones. Y la primera dice, el sector producción solicita insumos al sector almacenes. Bueno, este comprobante no lo vimos de forma específica y es una buena oportunidad para verlo. En este caso, es un comprobante interno de uso interno, no sale dentro de la empresa. Se llama nota de pedido interna. Luego dice, el ente le envía mercaderías a un cliente por flete. Bueno, en este caso se trata del remito, ¿sí? El sector contable procede a registrar en la ficha stock la mercadería vendida. Bueno, este también es un comprobante interno de uso interno en donde se utiliza como papel de trabajo para registrar el ingreso y la salida de la mercadería, es decir, es una minuta contable. Luego dice, se entrega un anticipo al proveedor a cuenta de una futura compra con cheque al portador. ¿Qué hace el proveedor cuando recibe el dinero? El proveedor cuando recibe el dinero nos tiene que emitir ¿qué comprobante? No se trata de una compra, se trata de un movimiento de fondos.
¿Y cuál es el comprobante que respalda el pago? El recibo. Cuando sea la compra, se emitirá la factura. Luego dice, el ente vende a monotributista mercaderías recibiendo un cheque cruzado. Más allá de que en la referencia figure el nombre del cheque cruzado, el cheque cruzado no es el comprobante que respalda la venta. ¿Cuál sería? Y en este caso es la factura por excelencia. Y no solo especificar la factura, sino que como se trata de la venta, lo vemos desde el lado del vendedor, podríamos decir que es la factura duplicado. Luego dice, el precio de venta recibido por la venta del rodado se deposita en la cuenta corriente bancaria de la empresa. En este caso, ¿cuál es el comprobante que respalda el depósito en el banco? Recuerden que es un comprobante que emite el banco que se llama boleta de depósito. Luego dice, nuestro cliente devuelve mercaderías, por lo que le informamos que tiene un crédito para futuras compras. ¿Cuál era el comprobante que respalda esta comunicación? Es la nota de crédito. Bien. Así quedaría, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan completar. Luego vamos a ver cómo andamos de nuevo con el láser, a ver si lo podemos hacer juntos y me sale un poquito mejor que recién. Unir con flecha los siguientes conceptos. Persona a cuya orden se extiende un pagaré. Es decir, estamos hablando de la persona beneficiaria, el tenedor. Entonces yo tengo que señalar beneficiario. ¿Cuál es el débito o cargo en la cuenta corriente de un cliente? En este caso, ¿cuál es el comprobante que informa el cargo en la cuenta corriente? Es la nota de débito. ¿Cuál es la persona que emite el cheque? Bueno, la persona que emite el cheque, si recuerdan lo que hablamos, es el librador. Orden de pago pura y simple con dos líneas paralelas en la parte superior izquierda. Bueno, este es el cheque cruzado. Luego está el descargo en la cuenta corriente de un cliente. El descargo en la cuenta corriente de un cliente es a través de la nota de crédito. Por ejemplo, devolución de mercaderías o error de facturación, etc. Luego está el comprobante interno que se utiliza para registrar asientos en el libro diario. ¿Sí? Recordemos que la minuta contable se puede utilizar como papel de trabajo de cualquier tipo, no necesariamente para registrar asientos en el libro diario. Bien. Muy bien. Así quedaría nuestro esquema, ustedes un poquito más prolijo, más derecho, pero bueno, este fue el intento de hacerlo con el láser. Bien, esta es una idea de que ustedes puedan aplicar a la práctica la parte conceptual que hemos estado viendo en la clase de ahora. Y ahí hemos terminado la clase de hoy, ¿sí? La clase grabada de la segunda parte. Espero que hayan podido incorporar todo lo que vimos, que les haya servido los últimos ejercicios que vimos. ¿Y qué es lo que vamos a ver para la próxima guía? Vamos a ver los elementos para el procesamiento contable, las cuentas y la ecuación patrimonial. Bueno, con esto me despido. Espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima clase del módulo de contabilidad. Hasta luego.